Alaska, este lugar poco conocido para muchos, recientemente recibió amplia publicidad en relación con noticias políticas, pero como por mala intención, literalmente al mismo tiempo Alaska se estremeció por una serie de eventos catastróficos que obligaron a científicos de todo el mundo a dar la alarma. Un poderoso deslizamiento en el área del glaciar South Sawyer generó un tsunami que con estruendo se abatió sobre la costa, despojando instantáneamente pendientes enteras de árboles centenarios. Unos días después, el gobernador de Alaska se vio obligado a declarar estado de emergencia. El glaciar Mendenhall amenazaba con inundar la capital del estado, Juneau, con una ola de 5 metros. Miles de residentes recibieron orden de evacuación. El punto culminante fue un terremoto de magnitud 7,3 que hizo que la tierra literalmente saltara. Videos de testigos muestran cómo automóviles estacionados rebotan sobre el asfalto y personas salen corriendo de sus casas en pánico. Sirenas de tsunami aullaron por toda la costa. Y como si la naturaleza decidiera armar la tormenta perfecta, un grupo internacional de geofísicos descubrió bajo las aguas de Alaska una falla de 150 kilómetros de largo capaz de generar un tsunami 16 veces más poderoso que lo que hemos visto recientemente. Y lo más aterrador, los científicos le dan a esta catástrofe solo 12 meses. Los satélites ya registraron la formación de un deslizamiento gigante en el estrecho del Príncipe Guillermo. Lo que les contaré hoy puede parecer fantasía, pero cada hecho está confirmado por investigaciones científicas. Cada cifra es real. Entonces, ¿qué está ocurriendo en esta región ahora? ¿Qué eventos convirtieron a Alaska en el lugar más peligroso de la Tierra? ¿Y por qué lo que sucede en este rincón remoto del planeta nos concierne a cada uno de nosotros? Este es un lugar donde la naturaleza parece probar escenarios de catástrofes naturales, un territorio del tamaño de 2 Francias, donde se encuentran osos más frecuentemente que personas y un terremoto ocurre literalmente cada día. Un lugar donde las montañas crecen ante tus ojos, los glaciares se desploman en el océano y bajo tierra se esconde una de las fallas más peligrosas del planeta. Bienvenidos a Alaska, la última frontera de América que la naturaleza convirtió en campo de prueba de las fuerzas más peligrosas del planeta. Alaska no es simplemente el estado más grande de Estados Unidos, son 1,7 millones de kilómetros cuadrados de caos absoluto donde viven solo 740,000 personas. Para comparar, hay más de 140,000 osos aquí. La probabilidad de encontrar un plantígrado es de 1 en 6. Pero los osos son el menor de los problemas. La verdadera amenaza se esconde en otra cosa. Aquí hay más de 100 volcanes activos y ocurre el 11% de todos los terremotos del mundo. 3 de los 8 terremotos más poderosos en la historia de la humanidad sucedieron precisamente aquí, pero en los últimos años algo cambió. Alaska como que despertó de un largo letargo. Agosto de 2025 se convirtió en un mes que los habitantes del estado recordarán por mucho tiempo. Temprano en la mañana, cuando la mayoría de la gente aún dormía en el área del glaciar South Sawyer, ocurrió lo que los científicos llamaron el tsunami por deslizamiento más grande en Alaska en las últimas décadas. Millones de metros cúbicos de roca repentinamente se desploman en el fiordo. Las olas a velocidad furiosa se precipitan por la bahía arrasando todo a su paso. Pendientes enteras cubiertas de árboles centenarios en un segundo se convierten en tierra desnuda. Y esto a solo 96 kilómetros de la capital del estado, la ciudad de Juneau. Pero el deslizamiento resultó ser solo el preludio de la verdadera pesadilla. Literalmente, unos días después, los habitantes de Juneau tuvieron que enfrentar otra amenaza. Una inundación inminente del glaciar Mendenhall en deshielo. Las autoridades declararon evacuación, advirtiendo que el nivel del agua podría alcanzar 5 metros. El gobernador del estado declaró estado de emergencia. Y esto no es todo. Lo más terrible estaba por delante. El 16 de julio de 2025, la tierra bajo Alaska se estremeció por un poderoso terremoto de magnitud 7,3. El epicentro estaba a solo 87 kilómetros del pueblo de Sand Point. Miles de personas en pánico salían corriendo de sus casas, viendo cómo automóviles estacionados literalmente saltaban sobre el asfalto por los temblores subterráneos. Las autoridades declararon evacuación de zonas costeras. Después de 2 horas retiraron la amenaza de tsunami, pero los terremotos no cesaban.
Siguió un temblor de magnitud 5,7, luego otro más. Los científicos advirtieron, las réplicas pueden continuar durante semanas. Estos eventos obligaron a los científicos a mirar Alaska con nuevos ojos. Resulta que lo que está ocurriendo aquí no es casualidad. Para entender qué está pasando en Alaska hay que mirar al pasado. Y el pasado de esta región es simplemente aterrador. El 27 de marzo de 1964, en Viernes Santo, cuando la gente se preparaba para Pascua, ocurrió algo. A las 17:36 hora local, la Tierra se estremeció por un golpe de tal potencia que fue sentido incluso en Florida a 1000 kilómetros del epicentro. La magnitud fue de 9,2. Este fue el segundo terremoto más fuerte en la historia de la humanidad. La Tierra literalmente se volteaba. En algunos lugares la superficie se elevó 9 metros, en otros se hundió 2,5 metros. Un área de 250.000 kilómetros cuadrados del tamaño de Gran Bretaña fue deformada con un solo golpe. Anchorage, la ciudad más grande del estado, se convirtió en ruinas. Pero lo más espeluznante comenzó después. El terremoto generó un tsunami de hasta 67 metros de altura. Esta es la altura de un edificio de 20 pisos. Las olas a velocidad furiosa atravesaron las bahías, borrando del mapa asentamientos enteros. Lo que realmente sorprende es que las olas llegaron a California, Oregón, incluso a Japón y la Antártida. El océano se convirtió en un asesino gigante que no conoce fronteras. El daño material ascendió a más de $2.000 millones en cifras actuales. Pero los números no transmiten la verdadera escala de la catástrofe. La gente entendió que viven sobre un barril de pólvora. Después de 1964, los científicos comenzaron a estudiar Alaska más atentamente, y lo que descubrieron los hizo estremecerse. Resultó que tales terremotos poderosos aquí ocurren regularmente, aproximadamente una vez cada 600 años. Pero este es un promedio. En realidad, los intervalos pueden ser de 100 años. El asunto es que Alaska está en el lugar más peligroso del planeta, donde se encuentran dos placas litosféricas gigantes. La placa del Pacífico, del tamaño de un continente entero, lentamente se arrastra hacia el norte a una velocidad de 5 a 7 centímetros por año. Esta placa choca con la placa norteamericana y comienza a hundirse bajo ella en un proceso que los científicos llaman subducción. Es precisamente aquí, en la zona de colisión, donde nacen los terremotos más poderosos del planeta. Y hay miles de lugares así en la Tierra. Cada año la presión aumenta. Las estadísticas simplemente asustan. 7 de los 10 terremotos más grandes en la historia de Estados Unidos ocurrieron precisamente en Alaska. Cada año aquí suceden alrededor de 6 terremotos de 6 a 7 grados. Una vez cada 13 años ocurre un temblor poderoso con magnitud superior a 8. Pero aquí está lo sorprendente. Hasta hace poco, los científicos pensaban que podían predecir dónde exactamente ocurriría la próxima catástrofe. Dividían las zonas de subducción en peligrosas y relativamente seguras, basándose en cómo se comportaban las placas. Si el movimiento de las placas era uniforme, la zona se consideraba segura. Si las placas periódicamente se bloqueaban, peligrosa. Y entonces sucedió lo que revolucionó todas las ideas sobre seguridad sísmica. El 11 de marzo de 2011, frente a las costas de Japón, en una zona que se consideraba relativamente segura, ocurrió un terremoto de magnitud 9. Un tsunami de 40 metros de altura se abatió sobre la costa. 3 reactores nucleares en la central de Fukushima fueron destruidos. Esta fue una catástrofe que nadie esperaba. La zona de Tohoku se consideraba segura precisamente porque las placas allí se movían uniformemente. Pero resultó que el terremoto no ocurrió por la falla principal entre placas, sino por una falla secundaria empinada que se separaba de la falla principal hacia arriba en el cuerpo de la placa continental. La tragedia japonesa obligó a los científicos a reconsiderar sus puntos de vista sobre el peligro sísmico, y cuando comenzaron a estudiar otras zonas de subducción con los nuevos conocimientos, descubrieron cosas aterradoras. Un grupo de geofísicos internacionales se dirigió a las Islas Shumagin, un archipiélago remoto en la parte oriental de la cadena aleutiana a 1000 kilómetros de Anchorage, en el sur de Alaska. Esta área durante mucho tiempo se consideró tranquila. Sí, los terremotos aquí ocurrían, pero relativamente débiles,
No se habían observado grandes tsunamis en más de 2 siglos. Usando equipo especial, los científicos comenzaron a escanear el fondo marino con ultrasonido. Lo que vieron en los monitores los hizo palidecer. Bajo el agua, a 30 kilómetros de profundidad, se escondía una falla gigante, una falla empinada de 150 kilómetros de largo que se separaba del límite principal entre las placas del Pacífico y Norteamericana y subía hacia el cuerpo de la placa continental. Exactamente la misma estructura que en la zona de Tohoku frente a las costas de Japón. En la superficie del fondo marino, esta falla se manifestaba solo como un escalón de 5 metros. Parecería un detalle menor contra las profundidades oceánicas, pero el análisis de datos mostró que la falla está activa. Por ella constantemente ocurren movimientos. Entonces, los científicos entendieron que habían encontrado un gigante dormido. Un fragmento en forma de cuña de la placa continental del tamaño de un pequeño estado está separado de la placa principal por esta falla, y en cualquier momento este fragmento puede ser empujado hacia arriba, lo que causará una elevación brusca del fondo marino y la formación de un tsunami. Más aún, resultó que el único tsunami documentado en esta área, una ola de 10 metros de altura en 1788 descrita en las crónicas de los primeros colonos rusos, muy probablemente fue causado precisamente por un movimiento en esta falla, pero el descubrimiento más terrible estaba por delante. Tras estudiar la estructura de la falla más detalladamente, los geofísicos llegaron a la conclusión de que los desplazamientos por ella pueden causar no solo un tsunami local, sino también una ola de escala transpacífica, un tsunami que llegará a las costas de California, Japón e incluso Australia. Y esta es solo una falla de muchas. Investigaciones posteriores mostraron que a lo largo de toda la costa de Alaska se ocultan estructuras similares. Decenas, posiblemente cientos de fallas potencialmente peligrosas cuya existencia nadie siquiera sospechaba. Pero ¿por qué los científicos no las notaron durante tanto tiempo? La respuesta resultó ser simple y al mismo tiempo aterradora. Antes de la catástrofe japonesa de 2011, nadie sabía qué buscar. Se pensaba que el peligro lo representaban solo los límites principales entre placas. No se prestaba atención a las fallas adicionales. Además, la investigación del fondo marino es un asunto extremadamente costoso y complejo. Se necesitan buques especiales, equipos muy complejos, meses de trabajo en mar abierto. Era mucho más fácil limitarse a estaciones sísmicas terrestres que registran solo eventos grandes. Pero precisamente la tragedia japonesa obligó a reconsiderar prioridades. Quedó claro que hay que estudiar no solo las fallas principales, sino todo el sistema de fracturas en la corteza terrestre. Y cuanto más estudiaban los científicos, más se horrorizaban. Resultó que la falla de Denali-Tochunda, que se extiende por toda Alaska, en tamaño es comparable con la famosa falla de San Andrés en California, pero se mueve mucho más rápido. Esta es una de las fallas de movimiento más rápido del planeta. En 2002, por ella ocurrió un desplazamiento de magnitud 7,9, como resultado del cual una montaña se elevó 457 metros. Pero esto no es todo, los cambios climáticos hacen la situación aún más peligrosa. El profesor Bill McGuire, de la Universidad de Londres, descubrió una conexión directa entre el derretimiento de glaciares y el aumento de la actividad sísmica. En los últimos 100 años, algunos campos de hielo de Alaska perdieron hasta 1 kilómetro de altura. Esto llevó a una reducción brusca de la carga sobre la corteza terrestre. Y cuando la presión desde arriba disminuye, la corteza comienza a elevarse y agrietarse, como el hielo en un río durante el deshielo primaveral. De 2010 a 2015 en Alaska se registraron más de 150.000 terremotos. 31 de ellos tuvieron magnitud superior a 6. Y si miramos las estadísticas de terremotos poderosos con magnitud de 7 en adelante, desde 1999 comenzaron a ocurrir prácticamente cada año. Pero la verdadera locura comienza cuando los temblores subterráneos generan tsunamis de dimensiones descabelladas. Y aquí Alaska tiene un récord mundial absoluto, la ola más alta en la historia de la humanidad. El 9 de julio de 1958 por la noche en la bahía de Lituya ocurrió lo que se puede llamar apocalipsis en miniatura. Un terremoto de magnitud 7,8
derrumbó al agua 90 millones de toneladas de roca desde una altura de casi 1 kilómetro. Lo que sucedió después supera las películas de catástrofes más fantásticas. El agua se elevó a una altura de 524 metros. Testigos que estaban en barcos en la bahía contaban que primero escucharon el sonido de una explosión poderosa, luego sintieron un temblor intenso y después ante ellos se elevó un muro enorme de agua que subió más alto que las montañas. A algunas embarcaciones, la ola simplemente las arrojó sobre la isla hacia mar abierto. Cuando la furia se calmó, la bahía había cambiado hasta quedar irreconocible. Alrededor de 4 kilómetros cuadrados de bosque fueron cortados y arrasados por las olas. En las orillas no quedaron ni plantas ni suelo, solo roca desnuda. Las consecuencias de este tsunami son visibles desde el espacio hasta hoy. Resultó que Lituya es una trampa perfecta para megatsunami. Un fiordo estrecho, paredes verticales, geometría especial del fondo marino y una falla que pasa directamente por la bahía. Todo esto convierte el lugar en una catapulta natural para el agua, y hay muchos lugares así en Alaska. En 2015, en el fiordo de Taan, un bloque gigante de 163 millones de toneladas se desprendió de la roca y se desplomó al mar, causando una ola de 180 metros de altura. Por suerte, esta área está deshabitada, así que nadie resultó herido, pero hay lugares donde catástrofes similares pueden llevar a una verdadera tragedia, y la principal es Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. Durante largos años los habitantes se sintieron seguros. La ciudad está en el fondo de una bahía larga y poco profunda, la bahía de Cook, lejos del océano abierto. Incluso durante el gran terremoto de 1964, el tsunami no llegó a la ciudad. Esto creó una falsa sensación de seguridad. Pero recientemente los científicos disiparon estas ilusiones. Realizaron un modelado computacional de ese terremoto catastrófico e hicieron un descubrimiento terrible. Resultó que en 1964 Anchorage simplemente tuvo una suerte increíble. En el momento en que el tsunami se acercó a la ciudad, había una marea baja fuertísima. El agua descendió 4 metros por debajo del nivel promedio y esto amortiguó la ola. Pero si el terremoto hubiera ocurrido durante marea alta, todo habría sido completamente diferente. El modelo computacional mostró una imagen aterradora. Un muro de ola de 10 metros se abate sobre Anchorage, inundando el puerto por donde llega la mayor parte de todos los bienes, productos y combustible a la ciudad. La autopista más importante que conecta Alaska con el resto de América queda bajo el agua, pero la amenaza no proviene solo de los terremotos. El experto Herman Fritz advierte sobre la posibilidad de tsunamis secundarios, aquellos causados por deslizamientos, y aquí los cambios climáticos juegan un papel fatal. El derretimiento de glaciares desestabiliza las pendientes montañosas. En el estrecho del Príncipe Guillermo, a 97 kilómetros de Anchorage, se está formando un deslizamiento enorme. Imágenes satelitales muestran que a medida que el glaciar retrocede, cerca de él se forma un escalón rocoso cada vez más grande. Los científicos calcularon que si este deslizamiento repentinamente se desploma al mar, liberará 16 veces más sedimento y 11 veces más energía que el deslizamiento en la bahía de Lituya. Esto significa que un tsunami de varios cientos de metros de altura puede abatirse sobre áreas densamente pobladas de Alaska y provocar tal deslizamiento. Puede ser cualquier cosa, un terremoto, una lluvia fuerte, un calor anómalo. Los científicos consideran que la probabilidad de catástrofe en los próximos 20 años es muy alta. Algunos le dan solo 12 meses. Lo que está sucediendo ahora en Alaska no tiene análogos en la historia de la humanidad. En los últimos 100 años aquí se derritió tanto hielo que sería suficiente para cubrir todo el territorio de Estados Unidos con una capa de varios metros de espesor. Algunos campos de hielo perdieron hasta 1 kilómetro de altura. Los científicos registran un patrón. Cuanto más rápido se derrite el hielo, más terremotos hay. En áreas con mayores pérdidas de cobertura de hielo, la actividad sísmica aumenta varias veces. Esto no es coincidencia, es una relación directa de causa y efecto. Cada año los glaciares retroceden más lejos, exponiendo nuevas secciones inestables de pendientes montañosas.
Es precisamente por eso que los eventos de agosto de 2025 asustaron tanto a los científicos. El deslizamiento en el glaciar South Sawyer fue la primera señal. La inundación del glaciar Mendenhall, la segunda. El terremoto, la tercera. La naturaleza como que está probando sus capacidades, preparándose para el golpe principal. Los expertos coinciden en una cosa: Alaska se está convirtiendo en campo de prueba de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Lo que está sucediendo aquí hoy puede ocurrir mañana en otras regiones del planeta. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos.